Vamos a empezar con el tema de la paz de Dios, que se encuentra en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Permítanme, estoy haciendo algo que no debo con esta cosa. Versículos del 1 al 9. Okay. Versículo 1. Solo oremos antes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque eres extraordinariamente bueno con nosotros, Señor. Envía tu espíritu de revelación, envía tu espíritu a enseñarnos a todos. Aquieta nuestra mente, aquieta nuestro corazón. Sé tú, Señor, el maestro de maestros con nosotros aquí hoy. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, para que podamos comprender, aceptar y hacer vida lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Versículo 1, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Quiero empezar haciendo una pregunta. Si le preguntaran a nuestro pastor si él podría hablar así de nosotros, ¿lo haría? ¿O no muy? Y Pablo no está hablando aquí solo de una persona, está hablando aquí de una congregación entera. Para él, los filipenses no solo los amaba, sino además sentía necesidad de verlos, eran motivo de gozo para él, y él consideraba que ante el Señor iban a ser corona sobre su cabeza, iban a ser parte de su premio eterno. Y algo que creo que debemos preguntarnos es, cuando estemos frente al trono y todas las cosas sean manifiestas, todo lo que está oculto salga a la luz, ¿va a pensar esto Jesús de nosotros también o no? ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? Y es que no importa cómo haya empezado nuestra carrera, lo importante es que avancemos continuamente y que terminemos bien. El doctor Paul Karam, no recuerdo si fue en Singapur o en Indonesia, mandó a hacer unos pisapapeles de escritorio así largos que dicen en inglés, terminemos bien. Y me regaló uno y lo uso como un recordatorio de que no importa cómo haya sido mi caminata hasta hoy, lo importante es cómo termine. Pablo aquí, después de declarar sus sentimientos hacia los filipenses, les dice, estad firmes en el Señor. ¿Hemos nosotros permanecido firmes? ¿O nuestra caminata espiritual ha sido fluctuante, arriba, abajo, arriba, abajo? Y si bien en general la caminata del cristiano sí tiene picos y bajadas y picos y bajadas y picos y bajadas, cuando estamos en una bajada deberíamos estar mejor, más sólidos que cuando estábamos en el pico anterior. Si somos solo así y no hay una tendencia al crecimiento,
debemos orar y preguntarnos qué es lo que está pasando con nosotros. Esta sección se llama La paz de Dios porque en el versículo 2 empieza con un ruego de Pablo a dos hermanas de la iglesia de Filipos. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Pablo le ruega a estas dos hermanas que vivan en paz. Y estamos hablando del mismo Pablo que en Hechos capítulo 15 tuvo una discusión tan grande con Bernabé que tuvieron que separarse. Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este no fue uno de los mejores momentos de Pablo. Y como digo, en el crecimiento del cristiano probablemente fue uno de sus puntos más bajos en algún momento. Pero ese mismo Pablo, que por una diferencia de opiniones se había peleado con Bernabé lo suficientemente serio como para tener que viajar por separado, es el mismo que años después le escribe a la iglesia de Filipos y les dice a estas dos hermanas, Evodia, Síntique, vivan en armonía. Y aunque por lo menos en la civilización occidental, no sé cómo sea en otras civilizaciones, no lo he estudiado, es más fácil que las mujeres mantengan pleitos a través del tiempo que los hombres. Todos debemos aprender a llevarnos bien. Cuando yo era 40 años más joven de lo que soy, los pleitos entre los hombres eran muy fáciles de arreglar. A la salida del colegio, en la esquina, 4 o 5 golpes, un labio partido, un ojo morado, y después se iban abrazados los dos patojos a tomarse una gaseosa porque estaba arreglado el problema. Las mujeres tienden a no ser tan físicas en su resolución de conflictos. Pero Pablo lo que está diciendo es recordar lo que dice el versículo 1 del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Él estaba buscando que hubiera paz entre los filipenses porque esa paz iba a ayudar a la unidad y la unidad iba a traer poder a esa iglesia, iba a traer crecimiento. Una pregunta, en este momento de nuestra vida, ¿hay alguna persona con la que deberíamos hacer las paces? ¿Hay alguien con quien tenemos algún problema ahí que deberíamos arreglar? Si lo hay, oremos y empecemos. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15, Pablo nos habla de cómo deberíamos tratarnos los cristianos unos a otros. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y pareciera que estuviera describiendo a Cristo aquí. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La oración del Señor dice esto precisamente: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El hacer esto es un reflejo de la naturaleza de Dios. El que no perdona
no está reflejando que fue perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículos 14 y 15: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y podríamos desmenuzar estos versículos, pero mencionemos únicamente que si somos compasivos, si somos bondadosos, humildes, mansos y pacientes, si nos soportamos unos a otros, si nos perdonamos unos a otros, si nos vestimos de amor y si somos agradecidos, estaremos reflejando tanto a Cristo que va a ser fácil perdonar y pedir perdón y arreglar cualquier diferencia. Por supuesto, no debemos olvidar las recomendaciones de Pablo y de Judas, especialmente acerca de los no cristianos. Pablo, Colosenses capítulo 4, versículo 5: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y esa sabiduría que viene de Dios, nos va a decir en qué momento hacer qué. No hay una regla específica, pero sí debemos pedirle sabiduría a Dios de cómo comportarnos con aquellos que no conocen a Cristo. Judas es un poquito más específico. Judas, capítulo único de su carta, versículos 22 y 23, dice: tened misericordia de algunos que dudan. Aquí está hablando de cristianos que no están seguros de algunos puntos de su fe. Véanlos con misericordia, dice, no los condenen por su duda, véanlos con misericordia. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. El que tiene un destino al fuego eterno necesita a alguien que lo lleve a los pies de Cristo y lo arrebate literalmente de las llamas que no se apagan. Y de otros dice: tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hay algunos que son dignos de lástima, porque pobres, porque su eternidad va a ser muy complicada. Más que la Biblia dice que serán olvidados por toda la eternidad. Estarán sufriendo por toda la eternidad y nadie se acordará en el cielo de ellos. Y de ellos hay que tener misericordia, pero dice con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, o sea, teniendo mucho cuidado con lo que ellos entran en contacto, teniendo cuidado de mantener cierta distancia. Pero en general, debemos aprender a llevarnos bien con todos, cristianos y no cristianos. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, hablando de los requisitos para los obispos, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, refiriéndose a los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Un líder espiritual debe tener credibilidad entre los no cristianos. Debe tener una vida intachable, que no se le pueda acusar de no tener el carácter adecuado. Hace un buen número de años hubo alguien que le dividió la iglesia a uno de los directores de Sion. No voy a mencionar el nombre, no es necesario. Y le entregó un listado de todas las razones por las cuales se iba de la iglesia y se llevaba gente. Y este pastor agarró el listado y lo colgó de su refrigeradora. Y cuando pasaba frente a la refrigeradora lo agarraba y lo leía. Y decía: ninguna de estas es una falla de carácter. Y lo volvía a colgar. Este hombre estaba tranquilo que estaba presentando bien a Cristo.
Que la puerta de la iglesia los domingos se abría demasiado tarde y el que llegaba temprano en invierno pasaba frío. Una queja. Que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y eran muchas quejas, pero ninguna era una falla de carácter de la persona. Y así deberíamos poder decir nosotros, que lo que la gente hable en nuestra contra no sea que no tenemos el carácter de Cristo. Amén. En el versículo 3, Pablo escribe algo interesante. En verdad, escribe, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La Biblia no nos dice quién es este fiel compañero que menciona Pablo aquí, pero es alguien que los filipenses definitivamente iban a saber quién era, probablemente porque cuando Pablo estuvo con ellos le daba ese título en persona, y le hace un encargo. Le dice a este fiel compañero: hazme un favor, ayuda tú a estas dos mujeres a que hagan las paces. Era, sin duda alguna, alguien que tenía la habilidad y la autoridad para ayudar a estas dos mujeres a vivir en armonía, a Evodia y a Síntique. Cuando necesitemos que alguien nos ayude a hacer las paces con otra persona, busquemos a alguien que tenga estas características, que tenga la habilidad y la autoridad para hacerlo. Obviamente, si es alguien de nuestra iglesia, nuestro pastor o uno de los líderes de la iglesia es la persona indicada. Si es alguien de otra iglesia, pues cualquiera de los dos pastores o los dos pastores juntos serían personas indicadas. Si es alguien que no es cristiano, es un poco más complicado, pero buscar a alguien que ayude. El Clemente mencionado aquí es interesante, porque este Clemente que Pablo menciona, que fue que compartió sus luchas por la causa del Evangelio, muchos de los autores cristianos creen que él es Clemente de Roma, que según Irineo y Tertuliano, dos de los escritores de la iglesia de los primeros tiempos, fue obispo de Roma entre el 88 y el 99. Y muchos de los nombres que Pablo menciona en sus cartas, y conforme avancemos hoy y mañana vamos a ver algunos, fueron personas claves en las iglesias del primer siglo. Como digo, este Clemente probablemente fue obispo de Roma a finales del siglo I. Los demás colaboradores, aunque no se mencionan por nombre, y en algunas de sus cartas Pablo sí lo hace y hace listas específicas de nombres y características, aquí aunque no lo hace, probablemente es porque los filipenses sabían exactamente a quiénes se refería, y los colaboradores mismos sabían quiénes eran. Quiero aquí hacer una observación. Una hermana muy sabia me dijo una vez hace algunos años que los eventos, cuando se organizan eventos cristianos, los eventos siempre salen adelante. El problema es cómo salimos los que trabajamos en los eventos de los eventos. Y es que, ¿se acuerdan que mencioné que somos un diamante en bruto? A veces chocamos diamante con diamante y las relaciones se desgastan. Y lo importante, y es algo que desde que me lo dijo he tratado de hacerlo, no lo logro siempre, pero trato por lo menos. En cada evento en el cual yo estoy en algún tipo de puesto en la organización, yo trato que mis relaciones con las demás personas que trabajan en el evento no se vean lastimadas. Porque si no, después tengo que gastar energía pidiendo perdón y viendo cómo arreglo las cosas. Versículo 4.
Y el versículo 4 es un versículo relativamente corto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y este es parte del tema de la carta, el regocijo. Pero aquí Pablo dice algo interesante, dice siempre. Nos recuerda que no importan las circunstancias. Siempre es un absoluto. Siempre es como nunca, o sea, o es todo el tiempo, nunca es en ningún momento. Y si Pablo le recomienda esto a los filipenses, quiere decir que es posible. Quiere decir que es posible que vivamos con el gozo de Dios a pesar de las circunstancias. Ahora yo sí recomiendo, digamos las cosas solo si las sentimos, porque si estamos hechos un colocho de guayaba por dentro y nos preguntan ¿cómo estás? Con el gozo del Señor, y se nos nota que estamos hechos pedazos. No lo sé, a menos que estemos profetizando lo que queremos ser en el futuro, hay una incongruencia allí. ¿Tenemos la misma actitud de vida cuando nos va bien o cuando nos va mal? No debería haber diferencia. Las circunstancias no deberían tener el poder de afectarnos, a menos que le demos ese poder a las circunstancias. No deberíamos. ¿Qué le pasó a Job? ¿A alguno de nosotros le ha pasado más que a Job? Job capítulo 1, versículos del 13 al 21. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. ¿Cómo estaría un hombre o una mujer que no conoce a Dios después de oír esas noticias? ¿Cómo estaríamos nosotros si nos cuentan esas noticias? ¿Qué hizo Job? Versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, estaba mostrando luto, estaba triste, ningún problema. Y postrándose en tierra, adoró. Miren qué tremenda bofetada en la cara de Satanás, que había dicho que Job seguía a Dios solo por las bendiciones. Echándose en tierra, adoró. Hay momentos en el que la alabanza y la adoración son un sacrificio porque no brotan solitos, no hay gozo humano que los haga brotar fácil. Job no necesitó tener gozo humano, las cosas no estaban fáciles. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Miren este tremendo ejemplo de alguien que no sigue al Señor por los milagros, sino sigue al Señor por quien es Él.
Pregunta, ¿somos así? ¿Buscamos el rostro de Dios porque nos deleitamos en estar en su presencia? ¿O buscamos a Dios por su paz, su amor, su gozo, sus bendiciones materiales, etcétera, 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 etcétera? ¿Buscamos los milagros del Señor o al Señor de los milagros? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tenemos crisis, ¿tenemos paz o perdemos la paz? Colosenses 3, versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y viene Pablo y escribe esto, déjenme ver en qué año. Colosenses, en la primavera del 62, o poco antes o poco después de haber sido liberado, después de estar encarcelado 2 años en Roma. Y viene él y dice, con toda autoridad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y sed agradecidos. Él ya lo había sido, él ya había vivido esa paz. Él nos muestra el ejemplo que hay cosas que no solo Cristo puede hacer como hombre, sino los demás también. O sea, si Pablo, que fue Saulo de Tarso, un hombre muy difícil, puede decirnos, después de haberlo experimentado él, que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, quiere decir que nosotros podemos vivir así. Y si dice que seamos agradecidos, quiere decir que él ya lo fue y por eso nos lo está diciendo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esta es una carta anterior, pero igual dice lo siguiente: dad gracias en todo. No dice por todo, dice en todo. Traducido, den gracias no importando las circunstancias. Y continúa, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Una de las cosas que el Padre quiere ver en nosotros es que le estamos agradecidos. Y hay muchos seres humanos que no lo están, cristianos y no cristianos. Personas que creen que o son su propio Dios, o que Dios no existe, o que se merecen todo. ¿Saben qué me merezco yo? Por mis propias acciones, el lago de fuego y azufre. Pero Dios fue más misericordioso que justo y no me mandó ahí. Así como no manda a nadie que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no me merezco nada. Su misericordia es enorme. Yo no me merezco nada. Salmo 118, versículo 14. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Y para los cristianos, este versículo, por lo menos el final, nos es fácil entenderlo. Pero el principio, a menos que pasemos por tiempos difíciles, no vamos a entender. ¿Cuándo se usa una fortaleza militar? Cuando el enemigo se le deja ir a uno encima. No podemos vivir el que el Señor sea nuestra fortaleza si no tenemos enemigos. Hay aspectos de el corazón de Dios y cosas que tenemos que aprender que solo se pueden aprender cuando las circunstancias son complicadas. Vayamos ahora al Salmo 90, versículo 1.
Este es el cántico o la oración de Moisés. Y empieza diciendo: Señor, tú has sido un refugio para nosotros, hablando del pueblo de Israel, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Empieza reconociendo que Dios es Dios y que el pueblo de Israel lo necesita. Y termina el salmo empezando en el versículo 14: sácianos por la mañana con tu misericordia. No dice tu justicia, el hombre entendía. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad, los años de esclavitud en Egipto. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué actitud tenía Moisés aquí? ¿Con qué actitud le oró a Dios? ¿Le reclamó algo? ¿Le exigió algo? ¿O le suplicó un montón de cosas? Parte de lo que debemos aprender es que cambie nuestra oración diaria. Porque debe haber una gran intimidad entre Dios y nosotros en nuestra oración, pero que haya gran intimidad no quiere decir que seamos abusivos. Dios es Dios y nosotros no. Versículo 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Primero, que se note que somos diferentes, que se note que somos cristianos. No dice vuestra bondad sea conocida adentro de vuestras asambleas, adentro de vuestras casas, adentro de vuestras iglesias. No, dice de todos los hombres. Pregunta: ¿el camionetero que se nos atraviesa y casi nos pasa encima está incluido en todos los hombres? ¿Los que se burlan de nosotros están incluidos en todos los hombres? ¿Los que le roban la refacción a nuestros hijos en el colegio están incluidos en todos los hombres? ¿Los que nos tratan con injusticia están incluidos en todos los hombres? Y a todos ellos, al igual que a todos los demás, debemos mostrarles nuestra bondad. Al que os golpee en una mejilla, ¿qué? Y al que nos quite el manto, ¿qué? Al romano que nos exija que caminemos con él 1,5 kilómetros, una milla, ¿qué tenemos que hacer? En vez de 1,5 kilómetros, 3. Correcto. Que nuestra bondad sea vista por todos los hombres. Nosotros no podemos ser cristianos de la secreta. En cierto contexto suena chistoso, pero cuando lo vemos con un poco más de profundidad es triste. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De dónde? De la iglesia, del cielo, de la tierra, del mundo. Pero si la sal se ha vuelto insípida, si no tiene sabor, si no le cambia el sabor a la comida, ¿con qué se hará salada otra vez? Una pregunta: ¿alguno de ustedes ha comido carne cruda sin sal? Con sal es rica, me consta. Sin sal es horrible, al menos a mí no me gusta. Si dejamos de ponerle, si la iglesia deja de ser relevante, si la iglesia deja de darle sabor al mundo, ¿qué dice aquí? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente, de la iglesia.
No. ¿Saben? Lo vamos a ver mejor en la segunda mitad. Pero ¿saben cuál es una excelente ilustración de cómo mantenemos nosotros las iglesias en este tiempo? Así, muy iluminadas por dentro y con muy poquita luz allá afuera. Con contadas excepciones, porque sí hay excepciones, pero son contadas. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Un almud era una caja que medía cierta cantidad de granos, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Dice delante de los demás cristianos o delante de los hermanos? Dice delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esto nos pone en un problema, porque si no somos bondadosos y si no tenemos buenas acciones todos los días, ¿qué van a ver los de afuera en nosotros? Lo mismo por lo cual muchos no les interesa volverse cristianos, porque han visto cristianos que se portan exactamente igual que los de afuera. No hay bondad en ellos. No han dejado que Cristo los cambie. Pregunta: ¿brilla nuestra luz delante de los hombres? ¿Ven la diferencia en nosotros? Ayer o anteayer Ayer o anteayer recibí una llamada que no esperaba recibir, pero que en cierto sentido me alegró. La mamá de un amigo mío está agonizando. Los médicos le han dado menos de un mes de vida. Lleva 4 años de tener Alzheimer's, y está en cama. Ya no puede caminar. Me llama mi amigo y me dice: mira, sé que qué molesto, pero me harías el favor de venir a orar por mi mamá. Pudo haber llamado a cualquiera. Me llamó a mí. Y aunque es triste, también es un privilegio que piense que soy la persona correcta para ir a orar por ella antes que se vaya a la eternidad. Nuestras acciones deben ser lo suficientemente diferentes para que los hombres le den gloria a Dios por ellas, y no los cristianos, los de afuera, que digan: no, el Dios de sí es Dios, porque con cómo lo cambió, ese Dios sí existe. En resumen, y para ponerlo en el idioma que hablamos adentro de las iglesias, ¿cómo está nuestro testimonio? Y no subir a testificar al púlpito adentro de la iglesia, no, ¿cómo está nuestro testimonio de afuera? Los cristianos llevamos casi 2000 años diciendo que la venida del Señor está cerca. El final del versículo 5. Y obviamente cada vez está más cerca. Pero no va a ser mañana. Santiago 5:8 dice: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y ese consejo que dio Santiago hace 1900 años es igual de válido hoy. Seamos pacientes. La figura que usa la Biblia es poner la cara como de pedernal. Pedernal es
piedra rayo, de la cual en oriente de Guatemala hay mucha, una piedra dura. Apretar los dientes y poner cara y seguir adelante, porque la venida del Señor está cerca, y si no es en nuestra vida, en algún momento será. Y nadie, con excepción del Padre, sabe cuál es el día y la hora. Eso quiere decir que si yo dijera, yo creo que va a ser el tal día, de tal mes, de tal año, en cuanto yo lo diga, no es, porque solo el Padre lo sabe. Mi opinión automáticamente está equivocada. Pero Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día y la hora. Estemos preparados, porque nos puede tocar. Y si no es que el Señor viene en su segunda venida, puede ser que nosotros nos vayamos de aquí y que igual tengamos un encuentro con Él para el cual tenemos que estar preparados. De tarea, les sugiero que leamos todos el capítulo 24 de Mateo, donde están en orden las cosas que tienen que pasar en los últimos tiempos. Y eso nos va a dar una pauta de cuán cerca o cuán lejos estamos. Pero quiero leer una porción del capítulo 24 de Mateo, del versículo 45 al 51, que tiene que ver con la intención del corazón, con la actitud del corazón. Versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Caramba, qué buena descripción para un ministro. Siervo fiel, prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera su comida a tiempo. Y no estoy hablando de mí, más de los pastores, que tienen la responsabilidad de toda la semana, oh cielos, de todas las semanas alimentar a las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, y no importando, como decía, si es que el Señor viene o que el siervo se va, pero ese encuentro va a ser en algún momento. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y la Biblia dice que el llanto y el crujir de dientes es en las tinieblas de afuera, o sea, no en el cielo. Perdón. ¿Quién de estos dos queremos ser nosotros? Entonces que nuestra bondad sea conocida por todos, no solo por los de aquí adentro. Versículo 6, otro absoluto. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dios es el único absoluto, los hombres no, cambiamos de día a día, somos diferentes. Espero en el Señor que de día a día seamos mejores, pero Él es tan bueno que Él no puede cambiar, Él es extraordinaria y perfectamente bueno. Pero entonces Él sí puede decirnos en su palabra absolutos. No estéis afanosos por nada. Mateo 6, del 25 en adelante, del 25 al 34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿os no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, para cerrar, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. ¿En qué contexto es esto importante para nosotros? ¿Cuántas veces, muchas, el Señor no le ha dicho a alguien que o tiene un negocio exitoso o tiene un tremendo empleo y le dice, ¿sabes qué? Déjalo y vas a ir donde yo te diga? Señor, ¿pero qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Con qué voy a pagar el colegio de mis hijos? ¿Y qué nos dice Jesús mismo? No te preocupes, mi Padre se encarga de eso. La vida, la comida, la bebida, el vestido. Desde el principio de la iglesia han habido cristianos que se preocupan porque ven las cosas con los ojos naturales y no con los ojos de la fe. Yo conocí a un hombre hace buen tiempo ya. Cuando se convirtió, no voy a decir que lo perdió todo porque su esposa y sus hijos seguían con él, pero llegó un momento en el que no tenía trabajo, solo tenía deudas, no lo habían echado de la casa solo porque le habían dado un plazo extendido y su alacena estaba vacía. Y de repente suena el timbre y se baja una señora de un carro y le dice, mire, usted va a decir que estoy loca, pero yo estaba en País y sentí que tenía que comprar esto y traérselo. Y le vació el baúl del carro de la compra del súper. Y después llegó, algún tiempo después, un hombre que conozco personalmente, que le dijo, Dios me dio que te diera esto. Y le dio un número de acciones de uno de los hoteles de la antigua Guatemala. Dios es Dios. Él no deja a sus hijos desamparados. Sí, podemos pasar tiempos difíciles, pero no nos preocupemos por el día de mañana, porque Él se preocupa de nosotros. Echa todas tus preocupaciones en Él, porque Él se preocupa de ti, dice la versión popular. Nuestras peticiones deben ser presentadas ante Dios en oración. Y el secreto de la oración efectiva no es la técnica. Se han escrito muchos libros acerca de la oración, algunos muy buenos. Y algunos presentan métodos para orar que digo yo, el método no es lo más importante, pero para el que necesita aprender la disciplina de la oración,
el método no es malo. Pero la técnica o el método no es lo más importante. Ni siquiera la cantidad de tiempo que uno utilice para orar es lo importante. Lo importante es la actitud del corazón. Ahora, esa actitud incluye el que no estoy orando rapidito porque quiero ir a ver tele, ¿verdad? Me quedo esperando la presencia de Dios hasta poder tocar el rostro del Padre. Antes no me debo mover de ahí. No se trata de tiempo, se trata de llegar a ese momento. Hay algunos ejemplos de oración en la Biblia que nos enseñan mucho. Uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14, donde dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias. Palabras correctas, pero como vamos a ver, actitud equivocada. Porque no soy como los demás hombres, mortales corrientes, yo soy superior. Ellos son estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este cobrador de impuestos, como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. El fariseo lo que estaba diciendo es: Dios, yo me merezco que me trates bien porque yo cumplo con la ley de Moisés y con las costumbres de mis antepasados. Buen fariseo, tenía bien metidas las costumbres. Por eso es lo del ayunar 2 veces por semana. Pero el recaudador de impuestos, el publicano, ok, y para que entendamos por qué es que los judíos detestaban tanto a los cobradores de impuestos, las asociaciones de publicanos en el Imperio Romano, en plica cerrada, entraban a concurso de ver quién le ofrecía más al Estado por el derecho de cobrar impuestos. O sea, yo le ofrezco al Estado de Guatemala tantos millones de quetzales por el derecho de cobrar los impuestos del año entrante. Y le daban el contrato al que más ofrecía. Y ellos pagaban por anticipado. Entonces, durante el siguiente año, tenían que cobrarle los impuestos a la gente. Obviamente querían recuperar su inversión y un poco más. Entonces, el impuesto en el Imperio Romano no era un impuesto fijo. El publicano decía cuánto iba a cobrar y por eso es que la gente los detestaba. Pero entonces, uno de estos cobradores de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. 6 palabras. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado. 6 palabras. Pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Ahora, no estoy diciendo que nuestras oraciones deben siempre ser oraciones relámpago, aunque cuando nos vamos a estrellar una no cae mal. Si se nos deja ir un camión cargado de blogs, obviamente Señor, sálvame, es una excelente idea. Pero si estamos encerrados en nuestro lugar de oración y tenemos el tiempo, tomémonos el tiempo de disfrutar la presencia de Dios. No nos levantemos hasta que Él no esté allí. Hagamos lo mismo que hizo Jacob cuando luchó contra el ángel del Señor. No te dejaré hasta que no me bendigas. Y en nuestro caso, hasta que no me bendigas con tu presencia aquí. Y si hacemos eso en nuestra oración privada, en la casa, cuando vengamos a alabar a Dios a las iglesias, la presencia de Dios se va a multiplicar, porque todos vamos a tener la costumbre de que si vamos a orar, sea juntos o sea por separado, la presencia de Dios tiene que estar ahí y Dios nos va a honrar eso. Otra cosa, no solo debemos pedirle a Dios en oración, sino debemos pedirle
con súplica. Y aquí hay otro par de ejemplos de oraciones que quiero mencionar. El primero, la oración del Señor que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros pues, dice Jesús, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y tú no nos metas en tentación, mas tú líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. ¿En quién está enfocado esa oración? En el que está orando. No dice yo nunca. Ok, 3 veces dice nosotros, pero 5 veces se refiere al Padre. Esta oración está enfocada en Dios, no en el hombre. Y es que tristemente, en los últimos, no puedo ni siquiera decir cuánto tiempo, porque no puedo precisar cuándo empezó, pero tal vez desde mediados del siglo XX en adelante se ha puesto peor. El evangelio se ha vuelto humanista, en el sentido de centrado en el hombre. Antropocéntrico sería la palabra, no humanista. Hemos dejado tristemente la iglesia del mundo que el hombre tome un lugar que no le corresponde. Los primeros cristianos entendían que no era así. Jesús, por supuesto, sabía que no era así, pero se nos ha colado en la iglesia mucho del pensamiento del mundo y lo hemos dejado estar. Otra oración. Ok, esto es después, esto es en Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés. Ya el Espíritu Santo ya cayó sobre la iglesia, cambiaron las reglas, ya son reglas iguales a las nuestras, entonces esta oración tiene relevancia para nosotros. Hechos capítulo 4, versículos del 24 al 31. Al oír esto, habían apaleado y metido en la cárcel y eventualmente habían sido liberados 2 de los apóstoles. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿En quién está enfocada esta oración? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y le están hablando al Padre. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Y cuál fue el resultado de esta oración? Versículo 31. Después de que ellos dijeron tú o tuyo 10 veces, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Cuando la oración es la correcta, cuando tiene la actitud correcta el cristiano en el corazón, la oración produce un resultado. Pero Dios nos ama tanto que no nos va a dar algo que nos haga mal. Así que si pedimos algo que no es, o pedimos las cosas con una actitud de corazón que no es, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo.
Y finalmente, tenemos que pedirle a Dios con un corazón agradecido por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Colosenses 4:2 dice, Pablo a los colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que tener un corazón agradecido. Colosenses, un capítulo antes, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Seamos agradecidos. Mi papá, él se convirtió 3 años antes de morir, creo, 2 o 3 años. Pero cuando aún no era cristiano, de vez en cuando tenía algún atisbo de las verdades de la eternidad. Y una vez me dijo: ¿sabes qué? Estoy seguro que en el infierno solo los traidores tienen peor castigo que los ingratos. No se me olvida, porque después de leer la Biblia, tal vez no estaba tan equivocado. El castigo de los ingratos no va a ser agradable. No va a ser el de Judas, pero no va a ser agradable. Salmo 100, versículos del 1 al 5. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y entonces, después de hacer esta descripción, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El que escribió este salmo entendía cómo debe orarse. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Versículo. Oh cielos, me falta un versículo. Ok. Por alguna razón me falta un versículo en el PowerPoint, les pido perdón. Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios no reside en el alma, reside en el espíritu. Por eso es que sobrepasa todo entendimiento. Pero tiene la habilidad de aquietar el alma. Y por eso es que puede guardar nuestros corazones y nuestras mentes. La paz se obtiene a través de la obediencia. Y esto es un tema recurrente en la Biblia y en el reino. La obediencia a Dios es uno de los principios fundamentales. Isaías 48:18: si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Y aunque Dios le está hablando a Israel a través de Isaías, es igual de válido para la iglesia, por lo tanto, para nosotros. Si tan solo hubiéramos obedecido. Si cada día obedecemos un poco más a Dios, nuestra paz irá en aumento. Y la paz, la obediencia a Dios, no solo trae paz, también trae justicia. También nos
justifica en el sentido que nos va haciendo más justos. Salmo 119, versículo 165. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Queremos vivir una vida libre de tropiezos? Amemos las instrucciones y los mandamientos de Dios. Y pidámosle que no esté solo escrito aquí, sino que esté escrito aquí. Amén. La paz, ya lo mencionamos, sobrepasa todo entendimiento natural. Colosenses 1:9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hay cosas que no se entienden con la mente, no van a nivel del alma, se entienden con el espíritu. Pero solo los espirituales pueden discernir y entender las cosas espirituales. Hay cosas que son difíciles de explicarle a alguien que no ha tenido la experiencia de la conversión, por ejemplo. La paz es una de ellas, tal vez la más notoria con ciertas personas. Pero es que ¿cómo podés estar tan tranquilos y mirar todo lo que está pasando? Conozco a Cristo, sé para dónde voy, sé que esto se va a acabar. ¿Nos entienden si decimos eso? La paz, como mencioné, influencia al alma. Y la paz guarda, y lo dice este versículo, la paz guarda los corazones. Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará, o sea, no perderá su paz, ni cesará de dar fruto. Y esta mención del fruto es importante, porque el cristiano que pierde su paz, pierde parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué nos dice acerca del fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra las tales cosas no hay ley. Si dejamos que las preocupaciones del mundo nos roben la paz, no es que Dios nos la quite, Él nos la dio. O si empezamos a reaccionar de maneras que nos hacen perderla, igual no es que Dios nos la quite, es que nosotros la dejamos por un lado. Lo que estamos haciendo es perder parte del fruto del Espíritu que Dios ha cultivado en nosotros. Entonces, cuidemos nuestra paz. Ahora, la paz no solo protege o guarda el alma en el sentido de las emociones y los sentimientos del corazón, también guarda las mentes, el razonamiento y las decisiones. Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Todo esto, por supuesto, ocurre solo para los cristianos, porque el mundo, como no conoce a Dios, como no conoce a Jehová Shalom, no puede conocer la verdadera paz. La paz, según el mundo, es la falta de conflicto. Pero la paz que nosotros conocemos no tiene que ver con que haya o no haya conflicto. Tiene que ver con la persona de Dios a la que conocemos de cerca. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, continúa. Y está hablando de la mente, del pensamiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Lo que Pablo les está diciendo es: ocupen su tiempo de pensamiento en cosas que valga la pena. Y perdón por el color anaranjado, ya no me dio tiempo a cambiarlo, pero menciona estas 8 cosas y nos dice que nuestros pensamientos deberían estar gobernados por ellas, que el filtro para ver si un pensamiento vale la pena ser continuado en nuestra mente es que cumpla con esto: que sea verdadero, o sea, que no contenga mentira alguna. 99% verdad, 1% mentira sigue siendo mentira. Y esas son las mentiras más engañosas del enemigo. 99% la doctrina correcta y un pelito por ahí, que es mentira del diablo, y podemos arruinar la cosa. Segundo, que sea digno, o sea, que se comporta con excelencia y con decoro. Que sea justo, que sea un pensamiento de acuerdo con la justicia y la ley de Dios. Que sea puro, que esté libre de toda mezcla. Que sea amable, o sea, que sea digno de ser amado. Que sea de tal manera que sea fácil amarlo. Que sea honorable, o sea, que sea digno de ser honrado y respetado. Que sea virtuoso, o sea, que sea íntegro y que nos lleve a tener un proceder recto. Y que sea digno de elogio, o sea, digno de alabarlo por sus méritos. Todo pensamiento que viene a nuestra mente debería pasar por este filtro. ¿Por qué? Romanos 12:2, versión popular. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos es un tratado en alta teología, a veces hay que traducirlo un poquito y este versículo es uno de ellos. Ok, no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Misma cosa dicha de otra manera. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que pensamos? Porque lo que pensamos define lo que hacemos. Yo he trabajado, yo me convertí a los 21, era líder de jóvenes poco después, tengo 52, aún soy líder de jóvenes. Hice otras cosas en medio, pero es básicamente lo que Dios me ha puesto a hacer. Y uno se da cuenta cuando los jóvenes empiezan a cambiar su manera de pensar. Se nota.
Se nota en su manera de vestir, se nota en su manera de hablar, en los lugares que les gusta ir, en las actividades que empiezan a hacer. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de vivir. A veces es para bien, a veces no. Tengamos cuidado con esto. Cuidemos lo que pensamos. No dejemos que los dardos del enemigo atraviesen el escudo de la fe y nos peguen en el cerebro, porque después nos vamos a pasar horas de horas meditando cosas que no tienen que ver con Dios. Versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con nosotros, con vosotros. Pablo se podía poner a sí mismo como ejemplo de vida porque realmente trataba de llevar una vida recta de acuerdo a lo que Dios prefiere. Y nosotros deberíamos seguir su ejemplo y hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué le dice Pablo a los filipenses? Vivan de acuerdo a lo que primero han aprendido de él. Pablo era un gran maestro. ¿Cuántas de las cartas del Nuevo Testamento no son escritas por él? Algunas más difíciles de entender que otras, pero el contenido de todas extraordinario. A veces, como digo, era difícil de entender, pero hasta Pedro, el apóstol, lo respetaba. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pablo? Digo, Pedro. Nuestro hermano Pablo, que ha escrito tanto, ha escrito lo mismo que les estoy diciendo, y a veces es cierto, cuesta entenderlo, pero los que tuercen lo que él ha escrito, lo tuercen para perdición. Pablo es de los escritores del Nuevo Testamento, tal vez el teólogo más profundo, con la posible excepción de Juan, pero Juan es en otra dirección. Si no creemos que Pablo es difícil de entender, háganme un favor, busquen una Reina Valera 1909 y lean Romanos en ella. Y se vuelve un ejercicio en aprender otro idioma casi. Ok, Pablo les dice, no solo lo que han aprendido de todo lo que yo les he enseñado, sino también lo que han recibido de mí, en el sentido de que él, como había estado con ellos, él había sido un ejemplo viviente de cómo vivir como cristiano. Pablo tenía un método interesante. A Pablo le gustaba llegar a un lugar, trabajar en lo secular y ganarse el respeto de la gente y después empezar a enseñar. Hechos, capítulo 18, versículos 2 y 3. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto. El Ponto era una provincia romana que corresponde a lo que en este momento es la parte norte de Turquía. Quien acaba de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Tiendas de desierto, de campaña, digamos. Ahora, debido a que Pablo se había comportado así, él
él pudo escribir en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, lo siguiente: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y cuando leí este versículo me recordé la actitud que teníamos algunos jóvenes a finales de la década de los 80. Es que ¿para qué vamos a estudiar si el Señor ya viene? Eso fue hace 30 años y seguimos esperando que Él venga, y sabemos que su venida es pronta, pero no cuándo. Ok, el que no quiera trabajar, pues que no coma. ¿Quiere comer? Trabaje. A menos que Dios le provea de alguna manera legal y razonable y de buen testimonio. También puede ser. En el siglo XVIII y XIX, muchos de los misioneros del Imperio Británico eran misioneros porque venían de familias de dinero que les financiaban todos sus viajes. Ok, no estaban trabajando en lo secular, pues sí estaban trabajando en el reino, podían comer. Y la familia tenía con qué apoyarlos. Ok, también les dice de lo que han oído acerca de Él. Dios, Hechos 19:11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y me llama la atención la palabra extraordinarios porque estamos hablando en un momento de la historia en el que los milagros eran comunes. Felipe había sido trasladado de un lugar al otro por el Espíritu. Pedro sanaba hasta con su sombra. Y viene Lucas y cuando escribe acerca de Pablo dice que a través de él se hacían milagros extraordinarios. No los enumera, pero tuvo que haber sido algo impresionante. Y esto fue conocido por muchos, porque obviamente en un mundo en el que hay muchos dioses y ningún dios tiene poder, cuando aparece el Dios verdadero y empieza a hacer cosas extraordinarias, la gente se entera. Y no había tele, no habían telenovelas, entonces lo que quedaba era estar en la puerta de la ciudad y platicar con los que llegaban y con los ancianos de la ciudad, y las noticias se pasaban rápidamente. Pero también en Filipenses, y ya lo leímos, capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Habían oído que Pablo estaba prisionero en Roma y que ya iban año y medio y no lo habían matado. Entonces está defendiendo su fe en el tribunal de César, y ahí sigue, y no lo han matado y se está defendiendo. Ok, démosle pues, sigamos adelante. Oían y sus experiencias servían para animar a otros. Y también dice, no solo lo oído, sino también lo visto en él. Segunda de Corintios 12, versículos 11 y 12 dice: me he vuelto insensato. Está regañando un poco a los corintios. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora, no solo vieron de primera mano
las señales y prodigios que Dios hacía a través de Pablo, sino como ya mencioné, vieron en él un estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Lo habían visto. En Tesalónica había trabajado frente a ellos y al terminar su trabajo se iba a predicar. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 dice, capítulo 3, versículos del 7 al 9 dice: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos de día y de noche a fin de no ser carga para ninguno. No porque no tengamos derecho a ello. La Biblia es clara: no le pondrás bozal al buey que trilla. La tribu de Leví tenía derecho al diezmo de las otras 11 tribus para comer de ese diezmo. Y suponiendo que todas las tribus hubieran tenido el mismo tamaño, y Leví no era tan grande, pero digamos que todas tenían el mismo tamaño, eso quiere decir que a cada levita le correspondía, según la ley de Moisés, el 110% de lo que ganaba otra persona en el pueblo. O sea, es parte de lo que Dios ha diseñado, que el ministro sea sostenido para que pueda dedicarse al ministerio. Pero, como mencioné antes, Pablo tenía un sistema especial para enseñarle a la gente cómo vivir. Él era maestro aún con eso. El ministro tiene derechos que a veces es prudente no ejercer por un tiempo. Un amigo mío es misionero en México. No es Guadalajara, no recuerdo. México es tan grande que no me acuerdo todos los nombres. Él es misionero en un área bastante pobre de México. Y una vez, un poco al sur de donde vive él, hubo una gran inundación, y aunque había mucha agua, el agua estaba estancada y no se podía beber. Entonces la gente, como no había agua potable, se estaba enfermando de disentería por las bacterias que había en el agua el lugar estaba anegado. Entonces él buscó apoyo y fue al pueblo donde vive a comprar todo el agua potable que pudiera. Y llega al lugar donde vendían el agua, les dice: miren, yo quiero comprar agua, ¿cuánta quiere? Pues la que pueda, tengo esta cantidad de dinero. ¿Y para qué la quiere? Para llevarla a ayudar a este lugar. Le hicieron un descuento porque estaba tratando de ayudar a México, y estaba en el lugar cuando llegó uno de los rancheros. No estoy hablando de un hacendado, estoy hablando de un ranchero, de alguien que tiene su parcela con uno de sus animales. La tierra ahí es mala, la densidad del ganado es baja por unidad de área, el ganado se tarda en engordar. No estamos hablando de un lugar donde uno se puede hacer muy muy rico siendo ganadero. Y entonces: don José, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué está haciendo? Pues estoy comprando agua para ver cómo la mando. El hombre, un hombre humilde. ¿Y cómo la va a llevar? No sé. Tengo para el agua, pero no se me había ocurrido que la tengo que llevar. Y este hombre le dice a mi amigo: ¿sabe qué? Yo le pongo los camiones. Nunca había pedido un centavo para él en esa comunidad. Lo vieron ayudando y decidieron ayudarlo. Su ejemplo movió a otros a ayudar. Y no fue el único que lo ayudó. A veces hay derechos que los ministros tienen que por un tiempo uno dice:
Esperemos. Y hablando de Pablo, Pablo tenía la autoridad moral de pedirle a los demás que siguieran su ejemplo. Pregunta, ¿tenemos nosotros la autoridad moral de decirle a los demás, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Si no, pongámonos a cuentas con Dios, hagamos nuestra lista y empecemos a cambiar. Vamos a cambiar de tema ahora. Y vamos a hablar de nuestra salvación. Déjenme ver qué hice aquí. Sí, vamos a hablar de nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Todavía nos quedan unos 10 minutos y los quiero aprovechar. A ver, permítanme. Slide 61. Okay. Pablo, en esta sección, el resumen de esta sección es que Pablo viene y escribe que aunque la salvación es un don gratuito de Dios, hay una parte que le corresponde al cristiano hacer después de que recibe la salvación. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra ocupaos ahí quiere decir completar, no dejar a medias. Los filipenses habían obedecido a Pablo cuando él estuvo en Filipos y siguieron obedeciendo sus enseñanzas después de que se fue. Y por eso es que dice, tal como habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ellos no eran ratones que salían a jugar cuando se iba el gato. Tal vez por eso es que Pablo tenía en tan alta estima a la iglesia de Filipos. Eso se llama tener carácter probado. Carácter es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Pregunta, ¿cómo está nuestro carácter cuando nadie nos ve? Los seres humanos tendemos a usar máscaras. Una de las máscaras más agradables es la que nos ponemos en cuanto entramos por la puerta de la iglesia. Hermano, Dios lo bendiga. Hasta el modo de hablar nos cambia. ¿Cómo estás? Bendecido, hermano. Máscaras. Pero ¿cómo somos cuando nos quitamos la máscara al salir de la iglesia el domingo y nos vamos a almorzar si vamos a la iglesia en la mañana o a cenar si vamos a la iglesia en la tarde? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos bajo presión? Pablo exhorta a los filipenses a dos cosas. Primera, en ese ocupaos, en ese completad y no dejar a medias vuestra salvación. La primera cosa a la que Pablo está aludiendo es a arreglar las áreas de su vida en las cuales todavía tienen problemas. Creo que no voy a
mentir ni exagerar si digo que lo más probable es que todos nosotros tengamos por lo menos un área de la vida donde todavía nos falta tener el carácter de Cristo. ¿Ok? Ocupémonos en esa. Clamémosle a Dios. Pidamos ayuda si es necesario, si no podemos solos. Y la otra cosa que Pablo les decía es que sigan a la meta, que terminen la carrera. ¿Recuerdan que ayer dejé la tarea de la justicia imputada y la justicia impartida? La justificación que viene de la salvación por medio de la fe es instantánea. Dios me toma como justo, aunque haya sido una persona terrible. Pero de ahí en adelante espera que yo voluntariamente cambie mi manera de pensar y cambie mi manera de vivir, ¿correcto? Esa es la justicia impartida, el que porque busco a Dios y estoy en constante comunión con Él, su naturaleza se viene de Él para mí y yo me voy volviendo más santo en mis acciones y en mis pensamientos. Pero no somos perfectos. Si alguien creía que ya somos perfectos, lo siento, todavía no. Proverbios 24:16 dice algo muy interesante. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y este versículo describe tan bien la experiencia de la vida cristiana. Siempre hay alguna cosita que nos vuelve imperfecto el día, o cosota. El éxito es arrodillarnos, pedirle perdón a Dios, pararnos y seguir adelante. Y con la siguiente, igual. Y con la siguiente, igual. Y no dejar que ninguna de esas cosas se vuelva una iniquidad, o sea, que no se vuelva un pecado que ya me disfruto hacer, sino que realmente luchemos para ser cada día más como Cristo. ¿Cuál es la característica que tienen todos los que llegan a la meta? No es ser buenos predicadores, no es ser buenos maestros. La característica que tienen todos los que llegan a la meta es que son obedientes a Dios. Mateo 4:4. Pero él respondiendo está, Jesús respondiéndole a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la interpretación es esta: alimentarse de la palabra, comerse la palabra, es tomar la palabra así como uno se comería un pan y que se vuelve vida en uno porque le da a uno energía para vivir y seguir caminando. Lo mismo, tomamos la palabra de Dios, la hacemos vida en nosotros, y por eso es que es importante obedecerla. Y en el Antiguo Testamento Samuel dice algo, se lo dice a Saúl, y es muy contundente. Sobre todo, esto es para aquellos que tratan de hacer tratos con Dios. Señor, tú sabes que eso no, pero te prometo que voy a hacer esto y esto y el otro. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no fue obediente y por eso perdió el reino. David fue obediente. Y nosotros también deberíamos ser obedientes. Vamos a dejarlo aquí.
Solo oremos antes de salir al intermedio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Síguenos hablando al corazón, Padre. Síguenos enseñando tú. Tu palabra tiene perlas tan extraordinarias. Permítenos encontrarlas juntos. En el nombre de Jesús. Amén.